Bueno, hoy estamos con Graciela Fernández Meijide. Graciela fue integrante de la CONADEP, fue diputada nacional, fue senadora, candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires y también convencional constituyente. Pero además fue presidenta de la Convención Constituyente de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que se creó después de la reforma de Constitución del 94. Así que y también fue integrante del Frente Grande y el FREPASO, que fue una de las fuerzas fuertes que tuvo la reforma de la Constitución. Así que, Graciela, muchas gracias por el tiempo para recordar un poco y reflexionar sobre estos años movidos. Me obligan a recordar sí o sí. Sí o sí. Graciela, ¿cómo, después de qué experiencia significa para usted haber sido convencional constituyente? Primero empiezo por la parte cómica del asunto. Sí. Nosotros habíamos hecho, y cuando digo nosotros, éramos los integrantes del Frente Grande, habíamos hecho una elección bastante buena a nivel nacional en el 93 y habíamos sacado un diputado nacional en la provincia de Buenos Aires. Yo diría, creo que en la ciudad de Buenos Aires habríamos sacado unos 14 puntos, lo cual para un partido nuevo como era el Frente Grande era mucho. Era mucho. No habían pasado 6 meses que aparece el Pacto de Olivos. Claro. Acá, gran reunión y decimos, ¿qué hacemos? Porque el Pacto de Olivos tenía un objetivo desde el menemismo, que era modificar la Constitución que impedía la reelección. Sí. Y del lado de Alfonsín, que fue quien aceptó e hizo ese pacto, era buscar un consenso como para poder introducir, además de esa que no se le podía negar, si no Menem lo hubiera hecho por cualquier otro lado, agregar determinadas situaciones que habían sido firmadas por el país como aceptando todos los principios internacionales, las convenciones internacionales de derechos humanos, que al ingresar a la Constitución se transformaban en ley. Después era más sencillo transformarlo en ley. No solo eso, sino Alfonsín buscaba siempre, con esa idea de la democracia republicana, que se reforzara lo que era la división de poderes, el control de parte del Congreso, de los actos del presidente, porque tenemos, aceptémoslo, un sistema muy presidencialista. Sí. Muy presidencialista. Bueno, nosotros dijimos, ¿qué hacemos? ¿Nos oponemos o no nos oponemos? En principio nos opusimos con el argumento de que teníamos una buena constitución que podía modificarse o agregársele cosas, pero no había por qué cambiarla toda. Era para resistir a la reelección de Menem. Y entre otras cosas nos preguntábamos, yo me acuerdo que Carlos Chacho Álvarez, que era nuestro jefe político, decía, ¿y qué le vamos a decir a la gente en la calle? Porque entonces se hacía campaña en la calle. Claro. Hablábamos con la gente y volanteábamos. No en las redes, como ahora. Y no, porque no existían. Claro. ¿Y qué le decimos? Por ejemplo, ¿qué es el Consejo de la Magistratura? Algunos de ustedes saben qué es el Consejo de la Magistratura. Y bueno, y ahí dijimos, bueno, apechuguemos, digamos que estamos en contra y vamos a ver. Bien. Bueno, lo cierto es que se hizo una muy buena elección. Nosotros la elección para constituyentes. Para constituyentes. La elección para constituyentes nos sorprendió por la cantidad de votos, y no solo en la ciudad, que era nuestro lugar de nacimiento. Nosotros, igual que el PRO,
Sí. Muchos años después, nuestro territorio era la ciudad de Buenos Aires. Después había que salir a ganar los otros territorios. Sí, ¿no? las otras provincias. Si es que uno quería ser un partido nacional. Y la verdad es que nos fue muy bien en varios distritos, entre ellos en Neuquén, donde el que encabezaba la lista era Monseñor de Nevares, que en ese momento ya era obispo emérito, por lo tanto podía ser elegido, y había sido durante toda la época de la dictadura uno de los presidentes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y también un miembro de la CONADEP, de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas. Bueno, eso hizo que nuestra bancada, cuando la veíamos, nos dábamos vuelta y veíamos nuestra bancada, nos deslumbraba. Y también le obligó, para pensar en la política del momento, nos obligó a pensar en las consecuencias de haber conseguido tanto voto. Eso nos iba a obligar, porque nos iba a obligar a presentarnos a candidatos a presidente, a buscar candidatos presidenciales antes de lo que nosotros estábamos preparados para hacerlo. O sea que la convención constituyente precipitó el destino del Frente Grande. Exactamente. Y además había una cuestión. Nosotros en el Congreso de la Nación y en la propia convención votamos muchas veces junto con los radicales, porque pensábamos igual. Y lo que se nos oponía era lo que entonces uno podía llamar muy bien la derecha no democrática. Entonces era claro que era derecha y que era izquierda. Claro, ¿no? claro. Y estaba lo que se llamaba el partido militar, que era como un resto de lo que había quedado políticamente de las Fuerzas Armadas o de gente que había pertenecido a las Fuerzas Armadas o estaba muy cerca de su pensamiento. Que era lo que encabezaba, el Modín, que lo encabezaba Aldo Rico. Exactamente, que después, con el tiempo, desapareció. Sí. ¿No? De la política. También desapareció el FREPASO. Claro. Digámoslo, ¿no? Tal vez duró un poco más, el Modín duró un poco menos. Sí. Entonces, bueno, si se opusieron al Pacto de Olivos, la elección, ¿por qué se presentaron a la elección? Bueno, porque vos, aunque te opongas a algo, si querés que la gente sepa que existís, tenés que presentarte. Nuestro argumento, incluso de discurso dentro del jefe de nuestra bancada, dijo: déjennos votar cada una por separado de las propuestas del centro del núcleo de coincidencias básicas, que eran 13, entre las cuales la reelección. Y nosotros votamos una por una. Algunas nos gustan, otras no las queremos. Déjennos discutir, abran ese núcleo de coincidencias bajas. Por supuesto, no se nos rieron en la cara porque eran respetuosos. El núcleo pero ya estaba cerrado. Estaba cerrado a triple candado, claro, porque el objetivo era el nudo de lo que querían hacer, que era la reelección de Menem. ¿Y qué interpretaron de ese resultado de la elección? ¿Cuál era para ustedes el pedido del votante que votaba al Frente Grande, que quería que esté representado en la convención? Increíble, ¿no? En ese momento lo que había era mucha bronca por la corrupción. 94 ya. 94. Menem todavía no había sido reelecto, pero ya había bronca por la corrupción. Ya. La ligereza de cascos de Menem y la velocidad para permitir hechos de corrupción. O comparado después
con lo que fue la corrupción K, Mm, Menem parecía un niño de pecho. claro. Pero en realidad la sociedad se indignaba, sobre todo en los centros metropolitanos, Sí. mucho más. En el interior más profundo, a Menem se lo toleraba con corrupción y todo. ¿eh? Porque él tenía un lenguaje muy directo que se dirigía a... tenía mucha habilidad política. Es más, después que ganó, dijo, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, no me habrían votado. Claro, una frase célebre. Claro, bueno. Y ahí mismo, mientras se desarrollaba la convención. Ya Chacho y algunos de nosotros empezamos a hablar con partidos chicos que se sentaban al lado nuestro para poder tener voz también. Claro. Uno era el socialismo, Sí. el otro era el Partido Comunista, que tenía muy pocos votos. Había 2 o 3 partidos chicos que estaban dispuestos a acercarse y eventualmente hacer una alianza. Claro, porque el Frepaso se funda post-convención. Exactamente. En agosto del... Era Frente Grande. Llega a la convención como Frente Grande y sale como Frepaso. No inmediatamente, pero se dan 2 o 3 cuestiones. Primero, ese acercamiento de algunos partidos chicos, entre ellos el socialismo. Segundo, que Octavio Bordón, Sí. que era peronista de Mendoza, quería ser candidato a presidente. Y él sentía, y con razón, que la reelección de Menem le cortaba el camino. Claro. A partir de eso, él armó un País Solidario, Sí. creo que se llamaba. No me acuerdo cómo se llamaba. País o Solidario. País se llamaba el País. partido de Bordón. Y terminamos armando Frente País Solidario. Frepaso. Pero fue ya terminada la convención. Bien. En ese momento también ocurrió la bomba en la AMIA. Claro. Eso le iba a Era de preguntar, esa ese época. contexto. En ese contexto. ¿Cómo se vivió el atentado a la AMIA durante la convención? Bueno, nosotros viajábamos casi todos los viernes. Teníamos un departamentito cada uno en un hotel, porque a veces había que quedarse hasta cualquier hora de la noche y el fin de semana no nos volvíamos. Y esa vez estábamos en Buenos Aires, los que tenían que estar en Buenos Aires y otros donde fuera, pero Chacho y yo, que éramos las cabezas principales de acá de la ciudad, nos vimos conmovidos a las 6 de la mañana, creo, por el bombazo fenomenal. Y el Chacho se quedó para hacer declaraciones y cubrir la noticia. Yo me fui para allá, para Santa Fe. Para seguir discutiendo el tema. Y allá los comentarios, las conversaciones. Mucha conmoción. Mucha conmoción. Voy a dar un detalle con respecto a cómo aprecié yo que era hábil Eduardo Menem. Una convención funciona como el Congreso de la Nación o de la provincia, como cualquier legislatura. Se arman comisiones por temas, de ahí va a salir un artículo, no una ley, sino un artículo para incorporar en la nueva Constitución o en lo que se renueve de la Constitución. Para eso
hay que discutirlo, hay que reunirse, discutir, llegar a una decisión y recién entonces se hace el plenario en el cual se vota, Sí. que puede durar muchas horas y, como ustedes habrán visto, a veces hasta la madrugada. Sí, claro. Eduardo Menem pensó, y con mucho criterio, que los primeros días no iba a haber reuniones totales ¿Por qué? en el recinto, como Sí. se llama. Por lo tanto, mejor era sacar primero, discutir primero, mientras trabajaban las comisiones, sacar rápidamente aquellos en los cuales todos estábamos de acuerdo. Y había todos los pactos internacionales que tienen que ver con los derechos humanos. O sea, ordenar demás. el temario por los temas menos polémicos. Claro, los más polémicos se hacían discutir en las comisiones porque él decía, si la gente nos ve que estamos en Paraná, que producimos gastos, etcétera, los que teníamos cargo, y yo era diputada, no cobrábamos, no se cobra, no se cobraba doble sueldo, pero otros sí cobraban, e incluso viáticos. Y sí, se va a enojar, va a preguntar, va a ser impopular. Por lo tanto, discutamos y votemos rápidamente aquellas cosas en las cuales estamos de acuerdo al Bien. principio. Llenemos el recinto como corresponde, una vez por semana o lo que sea, y mientras tanto se discuten los más importantes o aquellos en los cuales estamos en desacuerdo. Nosotros a la de reelección ni siquiera mandamos a nadie. Nuestro no era no. Sí. ¿Eh? ¿Cuáles eran los temas para ustedes los más importantes, en los que había que estar? Bueno, para mí, y de hecho, yo trabajé en la comisión que tenía que ver con instituciones públicas para atacar en lo más que uno podía el tema de la corrupción, precisamente, y entornar cada vez más democrática, entregándole poder al pueblo para vigilar todas las acciones del Ejecutivo. Donde se crearon la Auditoría General de la Nación, el Consejo de la Magistratura, todo eso, y además también en la incorporación de los pactos de derechos humanos, que tenían que ver con los derechos humanos. ¿Ah? Bien. ¿Eso salió fácil? ¿La discusión sobre los derechos humanos? Sí. Lo que pasa es que ya en la conformación de las propias comisiones había como una especie... Vos no lo podías ver, imaginar a Rico en la comisión de derechos humanos en general, digamos, ¿no? Porque no era uno, yo digo ahora generalizo derechos humanos, pero había, por ejemplo, ya se le abría el espacio a que no hubiera no, eso fue ley de Alfonsín. Eso fue ley de Alfonsín, que las Fuerzas Armadas no intervinieran en conflictos internos, que es una de las discusiones que hoy tenemos con el tema de los monos en Rosario, etc. Pero esa fue una ley anterior y fue de Alfonsín, seamos honestos. ¿Cómo fue la convivencia? Decía al principio que ustedes se sentían más emparentados con el radicalismo en algunos temas. ¿Cómo fue la convivencia con el radicalismo dentro de la convención, siendo que era uno de los que había pactado, ¿no? No importa, vos dejás de lado. Lo que dijiste que no, ya está. Listo, sabíamos que íbamos a perder. Porque los peronistas y los radicales se habían comprometido en hacer ese núcleo de coincidencias básicas. Después, otras situaciones las podíamos discutir. Entre otras cosas, quien debutó en política en esa convención fue Lilita Carrió. Sí, recién llegada de Chaco. Recién llegada del Chaco, exactamente. Bueno,
ocurría con mucha gente recién llegada de su provincia, claro. Pero ella no había militado en el Chaco, pero, y bueno... ¿Se llevaban bien con Lilita? Rosas, ¿eh? ¿Se llevaban bien con Lilita? ¿Había una buena conversación? ¿O? Sí, no, normal. Okay. No, ella más bien, yo creo que sentía que estaba aprendiendo, muy inteligente. Su discurso, cuando se votó el grupo de coincidencias básicas, fue muy cómico. Por ahí atrás debo tener el libro, pero no me voy a buscar. Tengo todos los volúmenes. Porque hizo un discurso inteligentísimo en contra del núcleo de coincidencias básicas. A Alfonsín los ojos se le caían. Y estábamos todos boca abierta. Porque era de Alfonsín. Ella había entrado por la lista de Alfonsín. Ella era del equipo de Ángel Rosas, que en el Chaco respondía a Alfonsín. Sí. Y que ganó en ese momento con Lilita a la cabeza. Entonces ella habló muy bien, muy bien. Porque es muy fuerte constitucionalista, sí. Era profesora de constitucionalismo en la facultad, también en su provincia. Y hasta que de repente dijo, sin embargo, por obediencia partidaria, voy a votar sí. Puso todo que no, hasta el momento de decir. Cuando todo el mundo esperaba que se opusiera. Pero lo notable es que se opusiera dentro del grupo que había ganado las elecciones por pedir la reforma constitucional. Graciela, sí, bueno, siempre fue vistosa. Siempre fue vistosa, Lilita. Sí. Graciela, ¿y en la convención estuvo el germen del armado de la alianza? ¿O eso no hay forma de linkearlo? No, solo del Frepaso. Bien. Que cuando fue a elecciones sacó varios millones de votos a nivel internacional, tanto que yo le tomaba el ¿Cómo pelo. Internacional? No, nacional. Nacional, perdón. En la elección de medio término del 97. En la elección de medio término del 97, ¿sí? A eso se refiere. No, y compitió. Sí, la verdad que sacamos muchos votos y yo le tomaba el pelo después a Corach, sí, que era un excelente jefe de gabinete, y le decía, se pegaron un susto bárbaro ustedes, ¿no? Creyeron que podíamos ganarle. Yo sí, dice, pero Menem no, estaba seguro. ¿Que no? Mira. De que iba a ganar. Sí, qué loco. Sí. Para usted, la convención, haber sido después presidenta de la convención de la ciudad, ¿qué fue más importante, la de la ciudad o la de la nacional? No, cada una. A ver, yo no puedo decir que esta fue más importante que esta. Lo importante, tal vez, de que se haya hecho la de Buenos Aires es que dentro de la reforma del 94 sí, se precisaba que en algún momento Buenos Aires iba a tener su propia constitución, su propia policía, su propia justicia, etc. Y hubo una ley que se llamó Ley Cafiero, porque la propuso Cafiero Antonio, ¿no? Y la firmó él, y la apoyaron los que la apoyaron, que eso se iba a postergar hasta que hubiera fondos para que la ciudad pudiera tener justicia propia y policía propia. Sin embargo, para ser la constituyente, Menem, a través del Ministerio Interior, lo que hizo fue dividir, en lugar de hacer votar de un solo saque lo que había que votar, que era jefe de gobierno, sí,
tercer senador, porque esta es otra de las cosas que nos dejamos en el tintero. Alfonsín, Sí. entre las cuestiones políticas, hizo agregar que, negociaron entre los técnicos, que se eligiera un tercer senador. ¿Por qué? Porque se elegían 2 senadores. Sí. Y normalmente, sobre todo en el interior, siempre ingresaban 2 Por la senadores peronistas. Porque la mayor parte de las provincias del interior, sobre todo el norte, eran peronistas. Se habían hecho peronistas, digamos, muchos años antes. Al poner un tercer... En cambio, en la ciudad era muy radical. Por lo tanto, esperaban sacar por lo menos un radical propio. Si agregaban un tercero, porque fuera minoría, para la minoría, tenían chances de tener también un senador radical de otras provincias. Claro. Al agregar el tercer senador. Eso hizo que yo me postulara. Al dividir así, yo me postulé para ser senadora. E hice una elección que nos dejó sin respiración a todos. ¿Por qué? ¿Cómo fue? Porque iba el Herman González, que lo había puesto Menem, Sí. Banossi, radical, un tipo muy formado, profesor de la universidad o demás, y yo. Para hacerla corta, yo saqué 46% de los votos. Banossi, 24%, y Herman González, 22%. Es decir, yo Duplicó. saqué la suma de los otros 2. Los otros 2. Eso me colocó en un lugar con Muy expectante. Muy expectativas. expectante. Y al interior del Congreso Nacional, nosotros votábamos casi siempre con los radicales. Y cuando se hizo la votación a jefe de gobierno y estatuyentes, Sí. porque le llamaban estatuyentes, yo saqué la mayoría, por eso presidí la estatuyente. Ahí me encontré con que yo no tenía la más mínima idea de cómo se manejaba. Un cuerpo legislativo. Sí, cuánta plata necesitaba. Perfecto. Toda la gestión de financiamiento y todo demás. Entonces 2 compañeros fueron a averiguar cuánto se había gastado en la 94, Sí. en la reforma del 94, cómo eran los puestos, porque tenés que nombrar gente y nosotros recién ingresábamos en la política, no teníamos cuadros propios. Lo que le está pasando a Milei Sí, ahora, sí. bueno. Entonces, ¿qué hice yo? Fui a hablar con Pierri, Sí, que Alberto era Pierri. presidente de la Cámara de Diputados, Sí. y le pedí si me dejaba que hablara con los que estaban Sus secretarios. los subsecretarios, taquígrafos, todas esas cuestiones que hay que poner. Claro. Me dijo que sí. Y yo le prometí, vamos a sesionar en un día que no sesione. Por ejemplo, si el diputado sesiona todos los miércoles, nosotros vamos a sesionar todos los jueves, para no molestar el trabajo de ustedes. Y también le pedí a Rucauf, que curiosamente en ese momento terminó siendo el presidente del bloque peronista. Nunca el peronismo hizo peor elección que con él a la cabeza. Con él a la cabeza. Acá en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la cuestión es que me trajeron todo el informe y yo me acordé lo que había hecho Menem.
había un problema en el preámbulo, que no nos poníamos de acuerdo, entonces dije, muy bien, el preámbulo va al final. Muy bien. Mientras vamos a discutir primero todos aquellos artículos en los que todos tenemos acuerdos. Y la verdad que todos los proyectos que se habían presentado, esta era una ciudad muy progresista, nos llevábamos siempre, y los resultados de las elecciones lo muestran, y nos llevábamos muy, muy de acuerdo y casi todo salía por unanimidad. Bien. Hasta que también el problema del preámbulo logramos arreglarlo y bueno. Y salió. Salió. Pero a mí la experiencia de observar lo que había hecho Menem Como presidente de la Constituyente. como presidente de la Constituyente del 94 y qué cosas hacían falta para Eduardo Menem, ¿no? Sí, Eduardo Menem. Que quede claro. Me fue muy útil, muy útil. En su experiencia. Graciela, ¿y si le fue tan bien en la elección para constituyente, por qué después no intentó ser jefa de gobierno por el partido? Porque no teníamos a nadie en la provincia de Buenos Aires que tuviera el conocimiento que teníamos Chacho y yo. En esa época, aquello que te daba más conocimiento era la televisión, la presencia en la televisión y los diarios. Bueno, cuando vos vas a poner un candidato importante, lo primero que haces una encuesta de imagen. Sí. ¿Te conocen o no te conocen? Porque si no te votan porque no te conocen, está frito. Claro. Nunca lo vas a poder arreglar. Sí. Lo que tenés que hacer es que te conozcan. Primero que nada. Y nosotros, Chacho y yo, teníamos entre el 95 y el 100% de conocimiento. Era muy fuerte. Claro, era muy fuerte. Era muy fuerte. Yo dudaba. Es más, yo le propuse a Chacho otra cosa que, bueno, no sé si hubiéramos podido hacer, dada su propia actitud política después, y es que él fuera jefe de gobierno y yo a gobernadora en la provincia de Buenos Aires en el 99. Bueno, no quiso. Esperar un turno más. Usted hubiera esperado un turno más. Claro. Y bueno, en el 97, y él me pidió para que fuera como candidata a diputada a la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que al principio le dije que no. Después lo pensé mucho y dije, no tenemos quien pueda. Nosotros queríamos que fuera Carlos Aullero, que era un tipo muy inteligente, muy hábil, realmente. Lo que no tenía era carisma, forma de hacerse conocer. Y bueno, cuando decidimos que yo iba, mandé a quien fue mi jefe de campaña, Rodolfo Rodil, a que le avisara a los otros partidos que cambiábamos el candidato. Que no era Aullero, sino que iba a ser yo. Inmediatamente Duhalde puso a su mujer, lo sacó a Pierri y puso a su mujer. Y Alfonsín lo sacó a Storani y se puso él. Bueno. No entiendo, ¿cómo interpreta esa movida? Porque él pensaba que era... Porque necesitaba gente más competitiva para competir con usted. Claro. Entonces, como usted se bajaba, bajaban también los candidatos más competitivos de ellos. Exactamente. Bueno, empezó la campaña y demás. Alfonsín se dio cuenta de que él no lograba subir más del 12%. Y ahí hicimos la alianza. Ok. Ahí se armó recién. Ahí se armó la alianza. Y de ahí en más ya trabajamos juntos. Y
¿Chacho le reconoció esto de que tendríamos que haberte hecho caso? Sí, Graciela le dijo. sí, Chacho te decía, vos sos Juana de Arco. Ah, claro, le digo. Y una palabrita suave le mandé, HDP. A Juana de Arco la quemaron viva. Le decía. ¿No? Mirá qué chiste. Claro. Pero bueno, yo no lo hice por Chacho, lo hice porque Claro. del partido. Yo estaba en un partido que le había formado. Una vez que él abandonó el partido, estando ya en la alianza y a 10 meses de empezar el gobierno, no solo renunció a su lugar como vicepresidente, sino que renunció como presidente del FEPASO. Yo me fui del partido, renuncié. Primero había renunciado cuando López Murphy, ministro de Economía, a pesar suyo, en ese momento estábamos con problemas económicos que hoy vistos a la distancia entendí mejor qué nos había pasado. Y López Murphy estuvo solo una semana. Lo primero que hizo fue bajar el presupuesto en educación y yo dije, ¿qué estoy haciendo yo acá? Y ahí Ahí me fui, creo que también renunció Storani, no estoy segura, pero Nilda Garré, me parece, ¿no? Bueno, pero no fuimos muy lejos de la constituyente. ¿Lo ve en su carrera, lo ve como una etapa pivot, una etapa en la que gira todo lo posterior de su carrera política, la constituyente? Lo veo como un trazo donde avancé a una elección por año, estrictamente. Yo pasaba una elección por año y me iba bien, me consolidaba políticamente. A partir de ahí. A partir de... Sí, tal vez a partir de la constituyente. Y allá, la vida en Santa Fe, ¿cómo era? Usted, bueno, decía que venían los fines de semana y volvían los viernes, y iban los lunes. Sí, volvíamos los lunes, íbamos los lunes y volvíamos los viernes. Algunos, otros se quedaban porque tenían viajones. Claro. Es decir, lo más lógico hubiera sido hacerlo en Buenos Aires, que de todas las provincias hay línea aérea para venir y hay hoteles de cualquier precio, el que se tiene que quedar. Pero bueno, se hizo así y eso nos hacía que a veces nos quedáramos y hacíamos lo que hacen los diputados. ¿Qué hacen los diputados? Y trabajábamos, en lugar de ser una ley, haces un artículo. Porque la Constitución lo que te marca es una dirección. Entiendo, ok, un trabajo Después legislativo. de ahí desprenden las leyes. Por eso la Corte Suprema te toma un caso, lo analiza y dice, esto no nos corresponde porque hay que tratarlo en la justicia común. O esto es inconstitucional, esta ley o esta disposición va en contra de la Constitución. Es como la Corte Suprema es la que revisa a la cabeza de la justicia la constitucionalidad de las leyes que puedan ser controvertidas. Graciela, y la retirada de la Constitución del obispo Jaime de Nevares, ¿a ustedes les afectó como partido? Nos afectó, obviamente, pero él estaba muy tironeado por su compromiso con la gente que le había pedido. Y recordemos, ¿él por qué se retira? Como no logramos que sacaran fuera de discusión o que pusieran a discusión el tema de la reelección, él dijo, bueno, yo acá no tengo nada que hacer y se fue. Jorge Lloma, pariente de Menem, intentó en un momento
después que se fue el obispo, decir algo medio sardónico. Yo pedí la palabra, lo corté, y Eduardo Menem, con mucho criterio, me dio la palabra a mí, que le dije cuánto tenían que respetar todos las decisiones de todos nosotros, pero sobre todo los antecedentes de Monseñor de Nevares, que se jugó la vida no teniendo ningún desaparecido. Todos los que estaban en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos durante la dictadura, muy poquitos teníamos desaparecidos. La mayoría que construía el Consejo de Presidencia y la Secretaría no tenía desaparecidos y corría los riesgos que corríamos nosotros. Claro. Que la convivencia con ese menemismo, ¿cómo era? Entre ustedes y el menemismo propiamente dicho, ¿no? Con Yoma, con Eduardo, con Alacino, con los más fuertes. Con Alacino yo tenía pésima relación, pues yo estaba en el Senado cuando él también estaba en el Senado. En el Senado Nacional, ¿no? Sí. Con otra gente como Eduardo Menem y con muchos otros nos llevábamos bien. En general teníamos buena relación con... No se olviden que, por ejemplo, muchas de la gente que formaba parte del Frente Grande venía del peronismo. Claro. Entonces, para nosotros, hablar con peronistas o estar o con ex peronistas no era problema. Sobre todo en mi caso, yo nunca fui antiperonista. Sí fui muy dura contra algunas acciones que algunos podían cometer. Si era una cuestión de, ¿cómo se llama?, de corrupción, a mí no me importaba quién fuera que estuviera haciéndolo. No tenía ningún compromiso previo. No se olviden que yo ingresé en la política cuando tenía 60 años ya. No es que nací en un partido político. Claro. Y no estoy disculpando ni diciendo todos los que nacen dentro de la tienen política. que aguantar, qué sé yo, que no. Estoy diciendo lo que me pasaba a mí. Yo podía vivir sin la política. ¿Y por qué se metió en política? ¿Por qué decidió incursionar? Porque me pidió ¿sabes cuándo me metí en política? Cuando Alfonsín dio la ley de obediencia debida y después Menem indultó a los condenados. Indultó a los militares y también a Firmenich, que muy poca gente recuerda que había sido juzgado y condenado a cadena perpetua. Bueno, yo en la asamblea lo que hacía mientras existían los juicios era ocuparme de cómo trabajaban abogados que nosotros poníamos en los distintos comandos donde se estaban haciendo los juicios. Sí. Cuando se acabó todo eso, yo dije, ¿qué hago ahora? En ese momento se empieza a hacer un partido que era de muy pocos, con Carlos Aullero, que se sale de la Democracia Cristiana y quiere armar un partido que no tenga nada que ver con la Democracia Cristiana ni con ningún. Me llama, me convoca, yo voy, charlo. De entrada les dije, miren que yo de política no sé nada más que lo que leo, intuyo, todo eso, pero nunca había estado en un partido político ni afiliada. Dice, mejor, bueno. ¿Cómo se llamó el partido? ¿El partido cómo se llamó? Al principio se llamaba Unión Popular o una cosa así. Poco tiempo duró ese nombre. Después vino, cuando se sumó gente del PIC, que también se había separado, sí. Montserrat,
y otros que se iban sumando, se llamó Fredejuso, que Difícil. parecía el nombre de un jarabe para la tos. Horrible. Y no teníamos un mango partido por la mitad. Bueno, y después ya vino el Frente Grande. Empecé a... Sí. Graciela, ¿le quedaron amigos de esa convención? ¿Perdón? ¿Le quedaron amigos de esa convención? Gente que conoció ahí y frecuentó durante los años siguientes. Mucha gente murió. Pensá que yo tengo 93 años. No es tan... Y no era una piba cuando ingresé ahí. Por ejemplo, Horacio Rosati. Sí. Charlábamos bastante. Él, haya sido por gentileza o no, en un acto que hizo Fontevecchia, Jorge Fontevecchia, nos juntamos un ratito porque estaba él así y otros, y me dice, cuando hay un tema de derechos humanos siempre veo a ver qué decís vos. Por ahí fue de puro gentil, ¿es cierto? Bueno, tal vez la toma de referencia. Tal vez la toma de referencia, sí, ¿por qué no creerle? Sí, incluso porque trascendí como otros no, tal vez. Para terminar... Pero sí, incluso una época en que se constituyó en Paraná un grupete de ex constitucionalistas que poníamos un cierto dinero, nos juntábamos y demás. Bueno, duró poco, pero... ¿Había un grupo de ex constitucionalistas que se juntaban cada tanto? Sí. Ah, mire. Sí. Como ex amigo, compañero de colegio, no como estaba, ex egresado. No estaba tan difundido el Zoom. Ah, ok. Porque si no hubiéramos hecho un Zoom, como yo hago con el Club Político Argentino o cualquiera de ellos. Sí. ¿Quedaron deudas de esta constitución, de esa convención? ¿Quedó? Deudas. ¿Quedaron deudas? Algo que se tendría que haber reformado y no se reformó. No te puedo decir tajantemente, porque el tema después, con un sistema tan presidencialista, depende del presidente que te toque, que haya ganado la gente, que sea más respetuoso o no. Por ejemplo, el tema de los DNU, de los decretos de necesidad y urgencia, la obligatoriedad de que los refrende el Congreso. El Congreso viene de ahí. Y siempre hay alguna excusa, un estado de necesidad que justifica que el hacer un DNU. Presidente el Ejecutivo haga cualquier otra cosa. O, por ejemplo, se agregó después que el jefe de gabinete tiene la posibilidad de cambiar el destino de ciertos fondos. Sí. Fondos que se votan para tal cosa o se ponen en... reasignar partidas. Reasignar partidas. Reasignar partidas, y que le interesa al presidente, lo puede hacer el jefe de gabinete, lo cual yo ya no me acuerdo si está expresamente... No debe estar expresamente prohibido, pero debe ser siempre motivo de presentación seguramente en la Corte. Bueno, Graciela, muchísimas gracias. No, de nada.